continúo con temas de neonatología, ¿ya? Bien. Nos toca llevar el tema de torch, ¿ya? En realidad este término, ese torch, fue propuesto por André Namias el año 1971 con la infección de agrupar ciertas infecciones congénitas, ¿no? Que tienen, vamos a ver, como una presentación similar que a veces hace como que complicado el diagnóstico de una y entre, o sea, diferenciar una entre otra, porque muchas de estas tienen signos, sintomatología, sobre todo signos similares, pero vamos a prestar atención en algunos signos que voy a capaz de aclarar de manera bien puntual para que ustedes lo tomen en cuenta y les ayude en sus exámenes a poder diferenciar cuando les haga las preguntas, ¿ya? Estén atentos. Entonces, es este grupo de enfermedades de infección intrauterina, que normalmente la fuente, en realidad el mecanismo de transmisión o de contagio al feto es ya sea por vía hematógena, ¿no? A través del cordón umbilical, placenta, cordón umbilical, bebé, ¿cierto? O bien mediante el paso del bebé a través del canal del parto, o sea, vía ascendente, que podría llegar a contagiarse el bebé, ¿no? De la madre, por supuesto. Entonces, muchas de estas patologías vamos a ver que son algunas de ellas hasta sintomáticas. Muchos bebés, y cuando ustedes me decían, hay factores de riesgo TORCH, ¿no? O sea, ¿se acuerdan cuando hacíamos la práctica de atención recién nacidos? Si bien el TORCH es un cuadro que sí hay que tomarlo en cuenta, el antecedente, pero pasa que no siempre hay bebés que nacen mal, digamos, ¿no? Y que la mayoría son niños que hasta son asintomáticos y no siempre ponen en riesgo la vida del paciente, pero hay que considerarlo. O algunos, en lo contrario, sí pueden llegar a producir enfermedad o muchas veces hasta óbito o muerte en el recién nacido, ¿ya? Entonces, algunos de estos cuadros tratables, por supuesto, en su momento, o a veces algunos que simplemente tienen tratamientos de tipo paliativo, o bien algunos que no tienen un tratamiento específico en realidad, ¿ya? TORCH viene de este mnemotécnico, podríamos decir, miren, TORCH, T-O-R-C-H, perdón. T de toxoplasmosis. Antes incluso TO era de toxo, ¿me entiendes? Así era, toxoto, y luego ya rubiola, pero ahora como que se modificó porque se ha visto que no solamente eran estas, la toxo, rubiola, cito, herpes, sino había otras enfermedades que enseguida, sí, el VIH, ahí estaba también, digamos, llagas, y otras que tendríamos que clasificarlas en algún, pero también son, digamos, de transmisión congénita. Entonces ahí pusieron en O, otras, como por ejemplo pone ahí sífilis, pero vamos a ver que en otras hay un montón, que enseguida los vamos a conocer. Luego, rubiola, citomegalovirus, herpes. Lo que les decía, otras, en O, otras. Y todas estas también forman parte de lo que es el cuadro, el llamado TORCH. Por ejemplo, ahí está los enterovirus, la listeria monocitógenes, o monocitogénica, que dicen otros, Mycobacterium tuberculosis, parvovirus, ahí está lo de la sífilis, treponema pálido, de Chagas, Trypanosoma cruzi, el virus de la hepatitis B, el VIH, ¿sí? El virus de la varicela zoster, formarían parte de la letra O de otros, ¿ya? Que también están dentro del TORCH. Vamos a ver algunas generalidades de todas estas patologías, cualquiera de las que hemos citado. De todas las que hemos citado, la más frecuente es el citomegalovirus, ¿ya? La más frecuente. Pero de todas, la clínica más frecuente suele ser inespecífica. O sea, no hay en realidad un síntoma como que patognomónico en la mayoría, ¿sí?
la mayoría es un cuadro inespecífico, aún incluso asintomático. O sea, imagínense. Y de los síntomas más frecuentes, de los que sí son sintomáticos, ¿no? De los que sí son sintomáticos, vamos a ver qué son las visceromegalias. ¿A qué se refiere visceromegalias? Hepatomegalia, esplenomegalia, sobre todo, o sea, hígado grande y vaso grande. También forma parte de la mayoría de estas enfermedades como síntomas la ictericia, o sea, la coloración amarillenta de la piel con predominio de la bilirrubina, por supuesto, de la directa, en las más de las veces, o bien una ictericia mixta, o sea, tanto la bilirrubina directa como la bilirrubina indirecta, ¿no? Puede haber ambas. Bajo peso o retardo de crecimiento intrauterino. Ya habíamos hablado de ese concepto de retardo de crecimiento intrauterino, es cuando el bebé no llega a desarrollarse tanto en tamaño y peso, ¿no? Entonces son niños que pueden nacer a término con 38, 39 semanas, 40, pero resulta que tienen un peso bajo, un perímetro cefálico pequeño, una longitud pequeña, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido cierto factor que no ha impedido, en este caso una infección congénita, que ha impedido su crecimiento adecuado y se ha desnutrido, podríamos decir, o sea, formaría parte de una desnutrición congénita, ¿cierto? Entonces, de todas estas patologías, el que más es asintomático es el citomegalovirus, de todas. En general, ¿qué dice? El momento más probable de contagio, escuchen, es el tercer trimestre. Donde más se pueden contagiar es en el último trimestre. Y puedo decirles, mejor aún, o sea, es mejor que se contagien que al principio. ¿Por qué creen? Porque vamos a ver después el porqué. Entonces, excepto el herpes, que es durante el parto, ¿no? O sea, eso es a través del canal. Por eso toda mujer embarazada que tiene herpes congénita, lo que van haciendo es mejor programar por vía cesárea, ¿no? No tanto por vía vaginal. Entonces, ahí hay que chequear. El momento más probable de infección con daño es diferente. O sea, ¿cuándo? El primer trimestre. Por eso hace rato les decía, es mejor que se contagien el tercer a que el primero, ¿no? Porque ustedes saben que en el primer trimestre es donde se desarrolla todo lo que es el bebé, su organogénesis. Y si cualquiera de estas infecciones lo contrae el bebé en este primer trimestre, pues llega a realmente a producir mucho daño. No así cuando ya está el tercer trimestre, porque ya el cuerpito ya está como que más formadito, entonces no es tanto el daño a nivel de sus órganos, ¿no? Pero sí el momento más probable de contagio, ¿cuándo es? El tercer trimestre. El de mayor daño, acuérdense, es el primer trimestre. Aunque la tasa de transmisión de cada uno va variando. Hay tantas de estas que no vamos a poder conocer, simplemente como en general podemos decir, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, solo como tomando en cuenta de la rubeola. Cuando hay mayor posibilidad de transmisión en el primer trimestre. Ya es menos en el segundo, pero nuevamente en el tercero, puede hacerse más frecuente. Y así de cada uno como que lo mismo. Por ejemplo, en el toxoplasma hay un 14% de tasa de transmisión del primer, pero miren, en el tercer trimestre es 50. El citomegalovirus ahí va más o menos en los 3 trimestres de manera igual. Entonces son diferentes en cada uno. Hablando ya de la toxoplasmosis. ¿Por quién es producida la toxoplasmosis? Por el Toxoplasma gondii. Vamos a ver que de aquí para adelante, jóvenes, hay un montón de signos, sobre todo más que síntomas, signos que ustedes tienen que saber. Y vamos a ver que hay como memotécnicos o ayudas memorias que les va a ayudar a poder rendir un buen examen y, bueno, por supuesto, tener un conocimiento. En realidad esto es el resumen, porque estos temas son amplios, pero me parece que está aquí, se lo he puesto lo más importante para que ustedes puedan reconocer en el momento de que tengan la atención de un recién nacido, ¿ok? Entonces, de cómo se infecta la madre a través de la ingestión, como dice, de carne mal cocida,
¿no? Que contiene quistes, o bien por la ingestión de ovoquistes de alimentos o algo contaminados de las heces de ¿ya? Normalmente es, dice, asintomático e inespecífico. La tasa de transmisión es más frecuente en el tercer trimestre, pero la enfermedad es más grave en esta, si se contagia, como habíamos dicho en generalidades, en el primer trimestre. Hay una tetrada llamada la tetrada de Sabin. Tetrada porque son 4, ¿no? Tetrada. Llamada también de las 4 Cs. ¿Por qué? C. La primera C de corioretinitis, porque es uno que va a llegar a producir daño a nivel de la retina, que vamos a denominar corioretinitis, convulsiones, calcificaciones intracraneales, escuchen acá, son intracraneales o intraparenquinatosas se llaman. O también puede haber macrocefalia e hidrocefalia. Entonces ahí está la C también de la última C, de macro o de hidrocefalia, ¿no? Macro es cuando es grande el cerebro, pero por supuesto se acompaña de esta macrocefalia producida por la hidrocefalia que pueda tener. Entonces esa es la llamada tetrada de Sabin. Entonces si yo tengo un neonato, escuchen, que tiene estos 4 síntomas, me va a llevar a pensar, me va a llevar a pensar en una toxoplasmosis. La clínica, habíamos dicho que puede ser hasta inespecífica o bien tener todas estas, ¿no? Entonces, es parte del diagnóstico de la clínica, hacer imágenes laboratoriales para ver, por ejemplo, las calcificaciones, pediré una tomografía, ¿cierto? O bien laboratorios serológicos para determinar la presencia del toxoplasma, ¿no? IgM, IgA, incluso pruebas moleculares como el PCR para poder detectar el toxoplasma a nivel de líquido cefalorraquídeo. El tratamiento de la sulfadiazina, la piremetamina y el ácido folínico. Cuando el paciente está cursando además de corioretinitis, usualmente se utiliza corticoides. Entonces aquí está, como estamos viendo en la foto, para que no se olvide, la corioretinitis, convulsiones, corioretinitis, calcificaciones, como ven ahí, que son dentro del parénquima, intraparenquimatosas o intracraneales se llama, y la hidrocefalia con macrocefalia e hidrocefalia, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante de la tox. De la sífilis. La sífilis, ¿por quién es producido? Por el treponema. Esta es la sífilis. Cuando los bebés se contraen, puede tener diferentes tipos de manifestaciones. Por ejemplo, una de estas es lo que decimos la sífilis fetal, otra es la sífilis temprana y otra la tardía, cada una con diferente tipo de presentación. Cuando el bebé ya nace con una infinidad y el bebé se contagió de manera muy temprana, entonces ya viene con signos muy como que ya graves, ¿no? Por ejemplo, el hidrops fetal, hepatomegalia, neumonía alba, infiltrados, un paciente edematoso, mire ahí, básicamente mal, ¿no? En estado mal, con neumonía. Entonces, esos son síntomas, signos de una sífilis fetal. Usualmente en un 40% de los pacientes que han tenido sífilis de manera temprana suelen venir ya con todos estos síntomas, ¿ya? O signos. La sífilis temprana es aquella donde va desarrollando los síntomas ya después del nacimiento, pero antes de los 2 años. En cambio, esta ya nació y ya vino con signos. En cambio, esta nace bien nomás, pero en el lapso de los 2 años siguientes va a producir algunos signos, como por ejemplo, péntigo, palmoplantar, o que se acompaña, o sea, que son como pápulas descamativas a nivel de las palmas y las plantas, esplenomegalia o hepatomegalia, coriza, rinitis hemorrágica, osteocondritis o pseudoparálisis de Parrot y adenopatías. Incluso ahí hay un memotécnico que van a encontrar en la literatura, ¿no? De la madre de pénfigo, esplenomegalia, coriza y osteocondritis. O sea, aquí vamos a, no sé si les voy a mostrar acá, este es el llamado pénfigo, ¿no? Que son como esas, como tipo ampollas escamativas en las palmas y en las, miren,
en las plantas, aquella la rinitis cerohemorrágica, ¿no? Miren acá este otro pénfigo, o sea, situaciones terribles. Esas son de la temperatura, ¿cierto? Entonces, ahí, pénfigo, y la corista o rinitis cerohemorrágica, la esplenomegalia es cuando está creciendo el vaso y el hígado, ¿no? Y las osteocondritis o parálisis de Crohn, cuando hay una gran inflamación a nivel de sus articulaciones, que el bebé tiene tanto dolor que no se mueve, parecería paralítico, pero no tanto es porque le afecta, no tanto por la afectación neurológica, sino por la afectación articular y el dolor, que el recién nacido nace, no se quiere mover por el dolor, por eso se llama pseudoparálisis, ¿ok? Luego estamos con la sífilis tardía. Esta es la que cuando los síntomas se desarrollan más allá de los 2 años, en mayores de 2 años. Ahí tenemos la nariz sencilla de montar, el maxilar superior corto, el mandíbula inferior protuberante. Aquí incluso en la sífilis tardía hay una triada llamada, incluso ahí está, mire, con mi triada. Qué dientes tiene Sonia para que se acuerden ese memotécnico, digamos, ¿no? Que a veces les puede ayudar en su examen. Que de queratitis intersticial a nivel ocular, dientes en tóner y sordera neurosensorial. Por ejemplo, acá miren estos dientes de Hutchinson, que va a como que a marcar ahí como un orificio, vieron en la boca, como una boca de pez, ¿vieron? Luego tenemos también esta nariz sencilla de montar allá, ¿no? Que también forma parte de la sífilis de tipo tardía. Y ahí también está la sordera neurosensorial, son niños que van a tener sordera. Además hay otros signos y síntomas que también pueden acompañar, por ejemplo el glaucoma, la queratitis, la hidrocefalia, parálisis, que también puede haber parálisis de los pares craneales, los huesos en sable o tibia de sable. Entonces, como ven, cada presentación va variando de acuerdo al tiempo de afectación. ¿Y qué exámenes les voy a pedir a estos pacientes? Tenemos las pruebas treponémicas y las no treponémicas. ¿Cuáles son las treponémicas? Lo que llamamos el FTA-ABS, o sea, ¿no? que en realidad sería la prueba de absorción de anticuerpo treponémico fluorescente, así se llama, ¿no? Que esta en realidad, que cuando da positivo y confirmatorio, o sea, como que va a quedar de por vida positivo, ¿sí? Este es como un examen que queda como que para siempre, ¿no? Y detecta, como dice su nombre, los anticuerpos que genera el organismo contra el treponema. Hay otras que son las pruebas no treponémicas, como el PDL o el EREPERE, ¿no? Y estas normalmente se utilizan para hacer el seguimiento. Doy tratamiento y voy haciéndole un seguimiento para ver si esta se negativiza, porque esta sí se va a ir negativizando si mi paciente es tratado, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento para matar, por así decir, al treponema sería la penicilina. Ahí está la dosis de 50.000 unidades kilogramo peso dosis. Por ejemplo, si mi paciente pesara 3 kilos, ¿cuánto le voy a dar? 3 por 50, 50.000, 150.000. Digamos, esa sería la dosis que yo tengo que indicar. Si utilizo la benzatínica, puede hacer dosis única, pero si utilizo la sódica, que esa sí es por vía endovenosa, y la verdad mejor se recomienda la vía endovenosa, porque entre una y otra no vaya a ser que haya un compromiso neurológico, y si hay un compromiso neurológico, ¿qué es mejor? ¿La sódica o la benzatínica? La sódica, porque esa es la que atraviesa la barrera hematoencefálica y no así la benzatínica. Entonces, a correr el riesgo, yo prefiero nomás poner la penicilina sódica, ¿no? A evitar el problema de la afectación neurológica. Y esta se utiliza igual a dosis de 50.000 unidades por kilo peso dosis. Usualmente se da de acuerdo a los días de vida. Si es menor de 7 días, se da cada 12 horas. Pero si es de mayores de 7 días, normalmente se da cada 8 horas, ¿no? Esta sí, como dice ahí, atraviesa la barrera hematoencefálica. Otra podría ser también la penicilina procáinica, que se puede dar intramuscular cada 24 horas. Pero repito,
Prefiero, si es que yo tengo un paciente, no correr riesgo, y yo en lo particular, mejor si es que damos la sódica, más aún si el paciente está muy sintomático, ¿ya? Entonces, ahí vamos con lo que ya les había mostrado. Otro cuadro es la rubiola. La rubiola es producido por virus de la rubiola del género que pertenece al género Rubivirus. También la clínica es un tanto inespecífica y hay otra tetrada en este cuadro, que es microcefalia. A nivel del ojo produce catarata, a nivel del corazón produce cardiopatía congénita y a nivel de oído también produce una sordera neurosensorial. Imagínense, ven que más o menos comparten algunos síntomas entre uno y otro que diferencian, pero normalmente el cerebro, el oído, los ojos, corazón suelen ser afectados, ¿no? Entonces incluso hay un mnemotécnico un tanto asquerosito, pero ahí está, para que se acuerden, pueden ser biles, microcefalia, ojo con la catarata, cardiopatía congénita, que es la persistencia del conducto arterioso, y el oído, la sordera neurosensorial. Además hay ahí otros síntomas que pueden ser parte también de la rubiola, que es el retardo de crecimiento intrauterino, retinopatía, una neumonía, ictericia, hepatomegalia, visceromegalia. Muchos de estos pacientes, que les digo, pueden hacer cuadros incluso sistémicos, ¿no? Y nacer con problemas como una sepsis. Hay, imagínense, hepatitis, ictericia, neumonías, un cuadro que es bastante aparatoso, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar. Pero sobre todo esas cuatro me va a orientar. Aquí no es tanto macro, es micro. Ah, bueno, la rubiola micro. Entonces, en el ojo no es ya retinopatía, sino es o retinitis, sino es una catarata. Entonces va a haber ciertas diferencias. El diagnóstico es a través de la clínica, por supuesto, y la serología, ¿ya? Tratamiento no hay, o sea, no hay un tratamiento específico, ¿no? Es hacer un proceso viral. Usualmente lo que se hace es más medidas de soporte de acuerdo a lo que está afectado. Aquí, esta es la misma triada de Gregg, dicha de otra forma, ¿no? De otro tipo de mnemotécnico. COCO, donde CO, habíamos dicho persistencia del conducto, de orejas, o sordera de cabeza, microcefalia y ojos, catarata. Entonces, como que, ¿cuáles son los órganos que están afectados en la rubiola? ¿Ya? Otro es el citomegalovirus, ¿no? Es producido por, entonces, herpes virus humano tipo 5. Es la más asintomática. Solo un 10% de los pacientes tienen síntomas. Escuchen, aquí, a ver, capaz les llame la atención. ¿Qué dice que tiene? Micro o macrocefalia. Macrocefalia puede tener. También puede tener, imagínense, coriorretinitis. También puede tener convulsiones y también puede tener calcificación. ¿De dónde era esa tetrada? ¿De qué? De lactoso. ¿Se dan cuenta? Había calcificaciones intraparenquimatosas, tenían convulsiones, tenían, ¿qué más? Coriorretinitis, y también tenía, ¿qué más? Macro o hidrocefalia, ¿cierto? Entonces uno puede decir, ay, pero es igual. Pero aquí la diferencia, capaz podríamos decir, mínima, pero sí que la diferencia es que el tipo de calcificaciones son de tipo periventriculares, alrededor de los ventrículos y no tanto dentro del parénquima, ¿sí? Esa sería una diferencia orientadora, digamos, en cuanto a las imágenes, ¿ya? Porque después casi es todo lo mismo, miren. Además de anemia hemolítica, trombocitopenia, o son niños que sangran, nacen con una tipo coagulación intravascular, pareciera que tienen un cuadro de trastorno de coagulación intravascular diseminada, pero en realidad es más por la disminución de las plaquetas, trombocitopenia, neumonía. El diagnóstico, detectar al citomegalovirus por cultivo o también mediante pruebas de PCR.
Y hay tratamiento, en este sí se da tratamientos de tipo antiviral como el ganciclovir o el vaganciclovir, ¿ya? Y entre otros también hay otros que también se dan de segunda línea, el Foscarnet, podría ser. Entonces, hay pequeñas diferencias, pero quiero hacer énfasis en esas que les indiqué para que ustedes sepan diferenciar entre toxo, por ejemplo, y cito, ¿ya? Aquí vemos que las clasificaciones como que se limitan más en los, alrededor de los ventrículos, no tanto dentro del parénquima, ¿no? La coriorretinitis, miren ese niño que está sangrando por la presencia, por las plaquetas que están bajas. La ictericia también forma parte de este cuadro. Otro cuadro es el herpes, producido por el virus herpes tipo 2. ¿Cómo se transmite? Las otras habíamos indicado que, bueno, por si no hemos indicado, pero son por vía placentaria, por vía hematógena, ¿cierto? En cambio estas, ¿por qué vía? Por vía, durante el parto, por vía vaginal, ¿ok? Entonces, producen también diferentes tipos de presentación. Ahí está una, que es la enfermedad cutánea oculoral, que significa que afecta a la piel, afecta la parte del oído y la boca, ¿no? Entonces, ¿con qué? Con lesiones ampollares o vesículas a nivel de todo el cuerpo, úlceras en los ojos y una estomatitis, más o menos así. Esta es la enfermedad llamada ALCEL, pues en inglés que viene, pero es que le afecta a la piel, la boca y los ojos, ¿no? Mire ese tipo de lesiones que parece varicela, ¿no? Y las estomatitis, que son, no sé si logran ver, son como aftitas alrededor de la boca. ¿Alguna vez han visto una estomatitis herpética? ¿Alguna vez han visto? Que son como llagas, que decimos fueguitos, decimos, ¿no ven? Comúnmente o vulgarmente, pero en realidad son aftas en toda la boca del bebé, ¿no? Y ahí también la afectación de su ojito, ¿no? Con la úlceras en realidad, ¿ya? Esa es la enfermedad de piel, boca y ojos, ¿no? Hay otra presentación también, que es la enfermedad con afectación del sistema nervioso central, que se presenta un 30%, en cambio la otra es un 45%, es más frecuente, ¿me entienden? De la enfermedad ojos, piel y boca. En cambio de la afectación del sistema nervioso también es frecuente, no más 30% es bastante. Produce una encefalitis, niños que a veces nacen con convulsiones, con afectación del sistema neurológico, ¿cierto? O fiebre, ¿no? Rigidez, entonces pueden producir. La enfermedad diseminada, que pareciera incluso como un cuadro similar a una sepsis, ¿no? Donde va a haber todo tipo de afectación a nivel diferentes órganos, corazón, riñón, hígado, produciendo hepatitis, gastritis, neumonía, todas las itis, digamos, porque ya está como diseminada, ¿ya? Una afectación diseminada. Entonces, esas son las tres tipos de afectación de lo que sería el herpes. El diagnóstico a través de cultivos puede ser, o también de inmunofluorescencia. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? El aciclovir. El aciclovir es otro antiviral que sí se utiliza en este cuadro. También, por ejemplo, las varicelas, ¿no? Ustedes saben, cuando tienen un niño con varicela, utilizar aciclovir, o si no lo saben, de manera oportuna, de alguna forma minora los síntomas, pero no es que va a ser que no venga la varicela, ¿no? Va a seguir la varicela, pero de alguna forma acorta los días de duración, y se ha visto que en vez de que aparezcan un montón de lesiones, aparecen menos, digamos, ¿no? Pero sobre todo previene las encefalitis virales con la varicela, entonces es mejor no matar, ¿ok? Esas, digamos, como que algo, si bien las encefalitis virales por varicela son raras, pero se dan. Yo he visto pacientes internados con encefalitis. Entonces, por eso es que normal yo comparto en lo particular dar el aciclovir en la varicela, ¿ya? Y en este caso, igual, de hecho, ¿no? Entonces, si es una enfermedad ojos, piel, boca, entonces el tratamiento son 14 días. Si es diseminada o con afectación neurológica, ya es más largo, 21 días, ¿ya? Lo más importante. Ahí ya les mostré.
Acá simplemente una diferenciación para que ustedes tengan ahí de cómo es de cada uno. Nosotros en realidad ya hemos hablado, simplemente ustedes lo van a repasar, de qué es lo que, por ejemplo, miren, casi todas afectan al hígado, casi todos producen patoesplenomegalia, todas. Lesión cardíaca, sobre todo la rubiola, el herpes, ¿no? Parvovirus, que no vamos a hablar, el citomegalovirus. Ahí están las calcificaciones, por ejemplo, en la toxoplasmosis son intracardenales pero difusas y el citoperiventriculares, ¿no? Entonces, algunas diferencias que ahí está de manera como ordenada, digamos, ¿no? ¿Ya? Lo van a leer. Esto en cuanto a las enfermedades como que más comunes del TORCH, ¿ya? Y de plano vamos a entrar en el siguiente tema, que es sepsis. ¿Qué hora tiene? Por favor, señorita. Son 4:53. Muy bien. Entonces, sepsis. Vamos a hablar de sepsis, pero específicamente, en este caso, neonatal. ¿Por qué decimos eso? Porque si bien los síntomas o signos que comparten con la de un niño o un adulto pueden también ser similares, pero vamos a ver que los signos y síntomas del neonato son un tanto particulares porque muchos de estos niños que tienen sepsis clínicamente pueden ser niños que poco y nada presentan, pero pueden tener sepsis. Hay el dicho de algunas enfermeras cuando los ven a los pacientes y ya cuando tienen ya la experiencia, ven a un niño, un recién nacido, y lo ven y algo ven mal, o sea, como que ya los conocen las enfermeras por la práctica y dicen, doctora, no sé qué tiene este bebé, pero no sé qué, pero no lo veo bien, dicen, ¿no? Porque van reconociendo algo raro en el bebé, algo, como que tal vez no te lo dicen así directamente, que lo veo, qué sé yo, que está pálido, que está vomitando, pero algo que no está bien, ¿no? Vamos ya con la experiencia notando. Entonces, es importante reconocer de manera oportuna estos signos y síntomas para poder tratar. Entonces, cuando hablamos del concepto de sepsis, decimos que es un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas de infección sistémica. ¿Cómo voy a confirmar? A través de un hemocultivo. En realidad, el hemocultivo es el que da el diagnóstico confirmatorio de sepsis, ¿no? Ya sea, o también de cultivos a nivel de cefalorraquídeo que se pueden acompañar en realidad del hemocultivo, se pueden acompañar de cultivos positivos a nivel de otros líquidos, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo. Ahí vamos a poder constatar la presencia de gérmenes, virus, hongos, bacterias durante el primer mes, ¿ya? Va a haber algunos factores de riesgo que me van a hacer, esto es tan importante, jóvenes. ¿Se acuerdan que cuando entramos a la atención del recién nacido normal, que ustedes van a hacer la práctica, nos importaba tanto ¿qué les digo? Nos importaba tanto el investigar y decir, señora, cómo tuvo fiebre, tuvo una ruptura prematura de membranas, tuvo una infección de vías urinarias, tuvo una vulvovaginitis, ¿cierto? Y aquí, bueno, de hecho, eso con más razón nos va a interesar, porque van a ser marcadores como que predictorios, ¿no? O probables de que este niño tenga un riesgo de sepsis, ¿ya? Entonces, ¿qué factores? Por ejemplo, los maternos, ahí está lo que les estaba citando, las infecciones, la ruptura prematura, más aún si es más de 18 horas, la coriomionitis, la colonización, si hacemos cultivos a nivel de la vagina o aún en el recto, la colonización del estreptococo betamolítico del grupo B o Agalactiae. No confundan el E con el A, ¿ok? El estreptococo betamolítico del grupo A, ¿qué produce, jóvenes? ¿Qué creen que produce? El estreptococo betamolítico del grupo A, llamado también Diógenes. ¿Ah? ¿Quién me puede decir? ¿Ahí? Más fuerte. Faringoamigdalitis. O también piodermitis, impétigo, porque es, ¿no? Piel y mucosas.
pero este es el estreptococo betamolítico del grupo B o llamado también Agalactiae, ¿ya? Que es típico de las infecciones neonatales, es causa de infecciones neonatales por la colonización a nivel de la vagina o recto, ¿ok? Entonces, cuando las madres son colonizadas por este tipo de germen, hay riesgo. Los prematuros, por supuesto, cuanto más prematuro, más probabilidad. El paciente cuando está internado, cuando no hay una buena higiene de las manos, antisepsia en las salas de neonatología, son factores que van a condicionar la prematurez y el bajo peso. Por supuesto, lo que les decía, el hecho de que los neonatos han sido sometidos a procedimientos. Muchos bebés nacen prematuros. Por Dios. ¿Qué me llaman? Ya. Ya, acabaremos. Entonces, procedimientos invasivos que les han intubado, les han puesto una onfaloclisis, les han puesto vías por la vena, o qué sé yo, les han hecho, les han dado nutrición parenteral o exsanguinotransfusión. Son procedimientos que les hacen a los neonatos, son invasivos. Ustedes saben, más aún si fuera prematuro, pues todavía su inmunidad no está desarrollada. Con todo eso son pacientes susceptibles, ¿ya? Hospitalizaciones prolongadas. Entonces, síndrome de respuesta inflamatoria. Vamos a también conocer el concepto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica cuando el paciente presenta dos o más de las siguientes condiciones. La taquipnea, cuando el paciente respira rápido, o más de 60, la inestabilidad de la temperatura, o pueden ser hipotermias o hipertermias. Incluso en recién nacidos, la hipotermia, sobre todo la que más está relacionada a sepsis, ni tanto la hipertermia. Como el desnutrido normalmente en una infección no hace tanto hipertermia, sino hace hipotermia, ¿ya? El llenado capilar mayor a 3 segundos, alteraciones de leucocitos. Ahora, los leucocitos, por ejemplo, las primeras horas de los recién nacidos suelen estar más elevados que un hemograma, de un adulto o de un niño, ¿no? Por ejemplo, por eso es que los parámetros, si ustedes ven ahí, dice menor a 4.000 hasta mayor a 34.000. O sea, si ustedes me dicen, doctora, si encuentro en su primera hora de vida o segunda hora de vida, sobre todo las primeras horas de vida, un hemograma de 20.000 o 15.000, tampoco me va a llamar tanto la atención, ¿me entienden? Otra cosa es que si aparte de ese hemograma tiene antecedentes, pero si con más razón tiene antecedentes y un hemograma muy elevado, entonces no es tanto solo el hemograma no me va a ayudar. O sea, puede haber recién nacidos con leucocitos altos. ¿Por qué? Porque en las primeras horas así es. Luego va bajando leucocitos conforme pasan las horas y los días, ¿ya? PCR, ¿qué es la PCR, jóvenes? ¿Quién sabe? Proteína C reactiva. En realidad, pues esta proteína C reactiva se sintetiza a nivel hepático, producto de un proceso infeccioso inflamatorio, ¿no? Que ya lo vamos a conocer más adelante. Entonces, esto me da un parámetro y es un marcador se dice un marcador de fase aguda, ¿no? De infección, de inflamación. Entonces, valores normalmente los laboratorios nos dan de manera cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa cuando nos dicen por cruces, una cruz negativo, está bien, una cruz de infección, 2 cruces más infección, 3 cruces mucho más infectado, eso es cualitativo. Y cuantitativo es cuando te dan parámetros, 10 miligramos, no será tipo, si está 10, pero el otro está 96, digamos, o más, no, entonces me va a dar una pauta de que está más infectado. Y este es un parámetro que me va a ayudar a hacer el seguimiento. Si estaba positivo, qué sé yo, y estaba, ejemplo, 96 y ahora está en 32, está mejorando, ahora está en 10, está mejor. Entonces uno va haciendo el seguimiento, ¿ya? Y hay otros exámenes un poco más sofisticados, podríamos decir que no siempre lo hacemos aquí, por ejemplo, la dosificación de interleuquina, la reacción de la cadena polimerasa, que también se puede hacer, ¿ya? Hay que conocer ciertos conceptos, por ejemplo, que me van a ayudar a determinar, a poder colocar un diagnóstico frente a un caso. Por ejemplo,
si yo tengo, si la mamá, si el bebé de doña Juanita, ¿se acuerdan de nuestros casos clínicos de doña Juanita Oropesa? Que hacemos la práctica. Doña Juanita Oropesa, resulta que esta doña Juanita Oropesa tuvo una infección urinaria, ¿sí? No tratada en el último trimestre y fiebre. Pero resulta que el neonato nace sano, o sea, digo, nace sin signos y síntomas. ¿Qué diagnóstico le voy a poner? A eso se refiere riesgo de sepsis. ¿Qué hay ahí? No hay síntomas y signos, pero hay el antecedente, ¿cierto? Hay ese factor de riesgo que le va a condicionar. Entonces, a este paciente ya le voy a denominar recién nacido con riesgo de sepsis. Pero si por ahí al hijo de doña Juanita Oropesa, que nació con estos antecedentes, el que dijimos, fiebre, infección urinaria no tratada, pero resulta que su hijito, el Pedrito, presentó fiebre, vómitos, ahí está siendo, además del factor de riesgo que tiene signos o síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Seguramente ya mi conducta va a ser de hacer un examen y capaz en el examen me sale un hemograma. Puede ser un hemograma alterado o una PCR positiva. Entonces, ¿qué hay ahí? Antecedente, clínica y o laboratorio. ¿Me entienden? Hay ya como que los tres. En el otro no había los tres, ¿no ves? Solamente había el antecedente y no es más. Y sepsis clínica es cuando, si por ahí a este Pedrito, ¿cierto? Otro caso, digamos Anita, a la Anita, desde la hijita del bebé de la doña Juanita Oropesa, nace la madre con infección de vías urinarias, nace con, qué sé yo, la doña Juanita tuvo flujos en el último trimestre, su infección vulvovaginitis no tratada, fiebre, resulta que le hice tuvo vómito, ¿cierto? Un momento de esos vomitó el niño, puede ser ese síntoma, puede ser o no, puede ser, ya. Le hice un laboratorio, el hemograma no está concluyente, pero de paso te dio tengo una sospecha de infección, tengo que hacer un cultivo. Salió el cultivo, pero me salió negativo. Descartaré sepsis. Ahí tengo que valorar la clínica. Si por ahí este Pedrito vomitó y qué sé yo, al día siguiente tiene fiebre, al día siguiente se añade convulsiones, ejemplo, estoy poniendo, pero su cultivo salió negativo, ¿le sacaré el diagnóstico de sepsis? No. Por más que capaz el hemocultivo no me salió negativo, me salió negativo, pero el antecedente de la madre y la clínica que es como que bastante florida o marcada, el hecho que no me salga el cultivo no me va a descartar el cuadro, el diagnóstico de sepsis clínica, porque tiene clínica, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que no solo todos los cultivos me van a salir positivos. Por más que incluso es necesario hacer 2 cultivos, tener esa posibilidad de ampliar la posibilidad de encontrarle al germen, se les hace 2 cultivos en diferentes tiempos y lugares, pero aún así a veces no se lo aísla al germen. Y por eso que no podemos descartar el diagnóstico de sepsis, porque hay clínica. No sé si se entiende esa parte, ¿sí? Ya. Entonces, y la sepsis siempre la vamos a poner como confirmada, porque bueno, aquí ¿por qué es diferente probada y confirmada? Porque aquel, si bien tuvo antecedentes, tuvo clínica, su laboratorio, hemograma, PCR positiva, qué sé yo, le hice un cultivo, pero todavía está pendiente, ¿me entiendes? No salió nada, ahí por eso está todavía probable. Pero a ese paciente, pasado unos días, 3, 4 días, sale su cultivo y me sale Escherichia coli, no sé, cualquier germen, estoy confirmando. Entonces ahí ya le voy a poner como el diagnóstico de sepsis confirmado. Y bueno, shock sépticos cuando ya este paciente está confirmado, tiene clínica y todo, pero además le está afectando
ya a nivel de la presión, pues va a haber una disminución de la presión sistólica debajo de 5 percentil, o se da signos de hipoperfusión, llenado capilar lento, alteración del estado de conciencia, oliguria o anuria, ¿no? Donde ya está el paciente en shock, ¿sí? Entonces, shock set, ¿ya? Es importante saber esto porque así se les va a presentar cuadros clínicos cuando tengan práctica. Entonces, y bueno, esto es más de lo mismo, simplemente hablamos de probable cuando el hemocultivo está negativo, haya signos y síntomas positivos, pero todavía el hemocultivo está negativo y ya confirmo cuando sale positivo, ¿no? Entonces, podemos hablar también de sepsis como infección o sepsis primaria o secundaria, llamada también infección primaria secundaria. Primaria cuando no hay un foco aparente. Nació el bebé, si bien hay el antecedente de riesgo, pero no hay un foco inicial, digamos, ¿no? Pero nació el bebé con fiebre y todo. Y secundaria es cuando hay un foco. Por ejemplo, hay muchos niños que tienen malformaciones a nivel renal, ¿no? Qué sé yo, doble sistema colector, qué sé yo, y hicieron una infección urinaria y luego sepsis. ¿Cuál fue el foco? La orina. O bien a un niño le pusieron una onfaloclisis, entonces le pusieron un cateterismo, ¿sí? Entonces hicieron una onfalitis y luego de la onfalitis hizo una sepsis. ¿Cuál es el foco? Y luego recién hizo sepsis. Entonces a eso se refiere de secundaria, ¿ya? Donde hay un foco detectado. Según el tiempo de aparición de la sepsis, podemos también clasificarla en temprana o tardía. ¿Por qué vamos a hablar de sepsis temprana? Cuando todos estos signos o síntomas aparecen dentro de las 24 horas, tiene una presentación un poco más rápida, de transmisión vertical, o sea, ¿no? A través de la flora, genitales y a nivel perianal, suele ser multisistémica y fulminante, hacen bastante foco neumónico. La mortalidad, miren, es de entre el 15 al 30% y el porcentaje de meningitis 3. A diferencia de la tardía, aparecen los síntomas después de las 72 horas, una clínica más progresiva, puede ser una transmisión horizontal o adquirida por la comunidad, o sea, por ejemplo, son niños, por ejemplo, hay niños que nacen con una taquimia transitoria, donde no precisamente hay una infección, ¿cierto? Entonces, pero que los internamos, pero resulta que no se tomaron los recaudos de lavado de manos, de que se utilizan osteotocopio de un recién nacido a otro, y entonces contagian. Entonces, ahí son infecciones nosocomiales, entonces estas llegarían a ser infecciones tardías. Por ejemplo, aquí también es importante hacer, si yo tengo un niño que me lo traen de una clínica, ya estuvo internado en una clínica, me dicen, doctora, le cuento que no tenemos aquí terapia intensiva y acá este niño está internado ya 3-4 días, le hemos estado dando este tratamiento, se lo estoy mandando. Ahí ya tengo que pensar en una infección tardía. Lo más probable, y que no esté empeorando, lo más probable es que sea una infección de tipo nosocomial además. Entonces yo tengo que ya no ir con los mismos antibióticos y hacer otro tipo de antibióticos, porque vamos a conocer enseguida qué tipo de bacterias hay, tanto en la temprana como en la tardía. Aquí la mortalidad de 10 a 15% y un mayor riesgo de meningitis 30%. Entonces, en la temprana siempre va a haber como los primeros, los antecedentes que priman, podríamos decir, son los antecedentes maternos, fiebre, infecciones, coriomionitis, ruptura prematura, la colonización por el streptococo, como antecedentes, ¿ya? Ahora aún si es prematuro y bajo peso. Y en esta sepsis temprana, entonces son estos gérmenes, en la temprana, ojo, ¿ya? Streptococo betamolítico del grupo B, llamado también Galactiae, Escherichia coli, Listeria, Enterococos y Anaerobius. Sobre todo en los primeros tres, Streptococo, E. coli y Listeria. Entonces, tomando en cuenta estos gérmenes, yo también me voy a enfocar en el antibiótico que le voy a dar. ¿Qué le daría para estos gérmenes? Son pues gran positivos y gran negativos, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo yo dar en este caso? Ampi o gen, ¿sí? O cefo
porque cubre gram positivos, cefotaxima, ¿no? Puede ser gram positivos y gram negativos. Pero normalmente cefo-AMPI. ¿Por qué la AMPI? Porque la AMPI es la que le cubre a la listeria, ¿ya? Por eso es que normalmente hacen esa combinación de AMPI-Genta, AMPI para el estreptococo y para la listeria, y Genta o Amica para el Escherichia coli, digamos, ¿no? Que es lo más frecuente. Y lo mismo de cefo-AMPI, ¿ya? Entonces, y la vía, bueno, estas son las vías por las cuales puede contagiarse, digamos, esta infección temprana, tanto la vía ascendente por el canal o también por la misma diseminación hemático-transplacentaria. Incluso por vía transplacentaria están un montón de gérmenes, además, hemófilos influenza, ahí está el parainfluenza, la Neisseria meningitis, que pueden también ser parte de esas, entre otras bacterias. Y la tardía, hay otras causas, extrínsecas y extrínsecas. Ahí está lo que les decía, las barreras mucocutáneas, la inmadurez, hay la prematurez que van a tener falta de acidez gástrica, bajo peso, y por supuesto los extrínsecos de la mala higiene, los dispositivos, canalizaciones, nutrición y por supuesto el uso de antibióticos de amplio espectro. Eso ya como que de aquellos que vienen de otro lado usualmente, ¿ya? Y aquí están otro tipo de gérmenes en la tardía. ¿Cuáles son? El estreptococo, el estafilococo epidermidis, el aurus, el enterobacterias. Aquí están incluso los intrahospitalarios, ¿cierto? Pseudomonas, estreptococo neumonía, influenza, y enterovirus también, virus sincitial respiratorio, adenovirus. De los más frecuentes, estafilococo, aurus, epidermidis, enterobacterias y pseudomonas. Acuérdense, ¿ya? Entonces, ahí pues tenemos que hacer énfasis, como les decía, en el lavado de manos, en todo, en unidad de cuidado. Es como entrar a quirófano. Para entrar a neonato es como para entrar a quirófano. Lavado, bata, gorro, barbijo. Cada incubadora tiene que tener su fonendo, ¿sí? Su propio termómetro. ¿Por qué? Porque precisamente son pacientes de riesgo y entonces lo que tenemos que evitar son las infecciones estas intrahospitalarias, ¿ok? Y aquí se produce una serie de, bueno, en esto de la sepsis, en la fisiopatología que ustedes han debido llevar un montón, hay una serie de mecanismos que se producen para la activación. ¿Qué hora tienen? ¿Ah? 5. ¿A qué hora pasamos? Vamos a llamarle, hasta aquí van a hacer recuerdo que estamos quedando, porque todavía falta, no quiero ir rápido, tenemos bastante todavía de tema. ¿Me vas a recordar usted ya que estamos en el recuerdo? Sí, quizás